Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios utilizando el teorema de Green. En este caso coloqué 4 ejemplos de curvas que, aunque cerradas, no son curvas simples, en ellas pues no podríamos aplicar el teorema de Green porque una de las condiciones es que la curva debe ser cerrada y simple. En este caso, la curva se da en sus ecuaciones paramétricas, el parámetro y estas 3 últimas están dadas en la ecuación polar, es una lemniscata, en este caso r cuadrada igual a 9 coseno 2 teta, esta longitud es de 3 y aquí está elevada al cuadrado. Y en el caso de las curvas llamadas rosa, donde tienen n pétalos, nada más aquí está en términos de, bueno, en este caso el argumento o coeficiente del teta es par y cuando el coeficiente es par, el número de pétalos de la rosa es el doble de este coeficiente. Si el coeficiente es impar, entonces es exactamente el número de pétalos que tiene la rosa. Un ejemplo muy parecido a esta ecuación se resolvió con una integral doble en ecuaciones polares. En ese caso solamente calculamos el área de uno de los pétalos y con ello era lo que se pedía, solo el área de uno de los pétalos, pero si se requiere el área de todos, pues todos los pétalos deben de tener la misma área, entonces pues nada más se multiplica por el número de pétalos. Entonces, estas son figuras, curvas cerradas sí, pero no simples, entonces en ellas no aplicaría el teorema de Green, a menos que solo se pidiera de alguno de los pétalos, entonces únicamente estaríamos aplicando el teorema de Green al pétalo, que sería una curva cerrada simple. Y llevaríamos el ejemplo, bueno, sería muy parecido al ejemplo que se realizó cuando se calculó el área de un pétalo. Para todas las demás curvas que sean cerradas simples, como este es caso que vamos a realizar en este ejemplo, esta curva cerrada es simple, aunque está cerrada por curvas 4, en este caso 4 diferentes trozos de curva suave, 2 rectas y 2 circunferencias. Aquí se tiene nada más lo que veríamos de 2 circunferencias en el primer cuadrante del plano, una circunferencia de radio 1 y otra circunferencia de radio 3. Entonces, resolver este ejercicio utilizando la integral de línea como se realizaba de manera común u ordinaria, nos llevaría bastante tiempo, sobre todo porque el campo vectorial que nos están dando pues no es una expresión simple que digamos, entonces tendríamos que obtener 4 integrales diferentes porque se tienen 4 trozos de curva suave y en cada una de ellas obtener sus ecuaciones paramétricas, su intervalo y evaluar la integral de línea para cada una de estas curvas, de manera que estaríamos resolviendo 4 integrales, una para cada curva, y la suma de esos 4 resultados nos daría la integral de línea total. Vamos a ver que utilizando el teorema de Green, pues esto va a simplificar el proceso para el cálculo de esta integral de línea de manera muy significativa. Entonces, pues vamos a realizar aplicando el teorema de Green, se resuelve aplicando el teorema de Green. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Green? Bueno, el teorema de Green nos dice que para una curva cerrada simple que vamos a recorrer siempre en sentido positivo, bueno, el teorema de Green nos da el resultado como si se recorriera en sentido positivo, entonces vamos nosotros a obtener de esta manera, ¿sí? Aquí necesitamos identificar a las componentes del campo vectorial, la F, la G, y en este caso vamos entonces a obtener esto con la integral doble que representa el área de la región que queda limitada por esa curva cerrada, y aquí vamos entonces a tener a comprobar si
la función vectorial o campo vectorial que se da tiene un rotacional de 0. ¿Cómo? Bueno, estamos derivando parcialmente a la componente g con respecto a x, y si derivada parcial es igual a la derivada parcial de la componente f con respecto a y, si estas dos derivadas parciales tienen el mismo valor, entonces esto nos llevaría a 0, y eso quiere decir que el rotacional de este campo vectorial de 2 dimensiones, de solo 2 componentes, pues va a tener un rotacional igual al vector nulo o al vector 0, y por consiguiente el campo es conservativo, y cuando se aplica la integral de línea de un campo conservativo a una curva cerrada, pues esto sería 0. De lo contrario, si esta diferencia no es 0, pues vamos a tener un valor para la integral de línea, que es el que vamos a buscar. Pues vamos a ver entonces, lo primero que tendríamos que hacer es eso, verificar si esta diferencia es igual a 0, es decir, si el campo es conservativo. Entonces vamos a verificar si el campo vectorial es conservativo. Esto es, vamos a considerar la primera componente del campo vectorial, la segunda componente del campo vectorial, y vamos entonces a derivar esta segunda componente con respecto a x, es decir, vamos a obtener esta derivada. Entonces, la derivada parcial de g con respecto a x es igual. Entonces esta es la componente g, derivémosla únicamente con respecto a x, va a ser igual a 16x. Ahora derivemos la primera componente del campo vectorial, que es la f, con respecto a y. Entonces la componente f derivémosla con respecto a y, 6x. Esa diferencia entonces de derivada parcial de g con respecto a x menos la derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a 16x menos 6x, esto nos lleva a 10x. Ajá. Ahora, si voy a aplicar teorema de Green, entonces lo que debo de definir es la región que queda encerrada por esa, que queda limitada por esa curva cerrada. Entonces vamos a trabajar toda esta región, el área de esa región la vamos a indicar con una integral doble. Para eso necesitamos determinar si la región es una región verticalmente simple o si la región es una región horizontalmente simple, o en su caso la trabajamos en coordenadas polares, que eso va a ser lo que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque se tiene el área encerrada entre dos circunferencias. Sí, entonces esto lo conviene trabajarlo con coordenadas polares. Entonces la región se trabaja en coordenadas polares. Entonces vamos a indicar los valores de los intervalos de las coordenadas polares. Vamos a ver entonces para R. Nos dicen que la primera circunferencia tiene radio 1. Si tienen ambas el centro en el polo u origen, entonces esta circunferencia tendría ecuación R igual al valor de su radio. La segunda circunferencia tiene radio 3, por lo que indica la figura, entonces la ecuación de esa circunferencia va a ser igual a R igual a 3. Estos serían los límites de la distancia radial R, es decir, iría siempre de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3, entonces vamos a considerar ese el intervalo para R, siempre de 1 a 3. Entonces vamos a ver. Esto sería de 1 a 3. Recuerden que la distancia radial siempre parte del polo, pero en este caso toda la parte que va del polo a la primera circunferencia pues no la vamos a considerar. Entonces siempre iría para cubrir esa región o para cubrir el área de esa región solo de 1 a 3.
teta. Teta en este caso solamente estará cubriendo el primer cuadrante, entonces irá de 0 a pi medios de radianes o 0 a 90 grados. Pi medios radianes. Entonces estos son los intervalos que vamos a trabajar en coordenadas polares para nuestra. Entonces diremos que esta integral de línea de la curva cerrada recorrida de esta manera quedará expresada en términos de una integral doble, cuyos límites los vamos a considerar a partir de los intervalos que obtuvimos. Primero voy a colocar, ambos tienen límites constantes, entonces primero vamos a colocar a teta, valores que limitan al intervalo teta, a la variable teta, sería de 0 a pi medios, esta integral con respecto a teta, y la integral interna irá de 1 a 3, y esto representará entonces la variable r. Entonces aquí de 0 a pi medios. Bueno, entonces esto tendrá que ser la diferencial de r primero, la diferencial de teta es la externa, y aquí no olvidar lo que siempre necesitamos cada vez que deseamos expresar una diferencial de área en coordenadas polares, el jacobiano. Entonces ahí está el jacobiano, y en coordenadas polares el valor del jacobiano siempre es r. Vamos entonces ahora aquí, el integrando. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? Pues el valor que obtuvimos como la diferencia de las derivadas parciales, que es este. Entonces este sería 10x, pero tenemos que convertir ese valor que quedó en coordenadas cartesianas a coordenadas polares para que todo en este caso quede en coordenadas polares. Entonces esta integral, lo voy a poner nada más así, va a quedar este 10, por ser constante podemos sacarlo fuera de las integrales, aquí quedaría de 0 a pi medios, esto quedaría de 1 a 3, y x, usando las ecuaciones de transformación, x es igual a r coseno de teta. Entonces quedaría r coseno teta por r, que es el jacobiano, entonces esta r quedaría elevada al cuadrado, diferencial de r, diferencial de teta. Esta sería entonces ya la integral que debemos resolver. Apliquemos Frovini, ¿por qué? Porque ambas integrales tienen valores constantes, entonces nos permite aplicar el teorema de Frovini y separar las integrales de manera que se integre únicamente la función en términos de la variable que representan estos límites. Frovini. Entonces tendríamos aquí la integral, quedaría 10, el valor constante de la integral de 0 a pi medios, que es la que representa teta. Entonces tomamos la función en términos de teta, coseno de teta, y la vamos a integrar con respecto a teta. Luego esta la multiplicamos por la integral con respecto a r, que va de 1 a 3, de r cuadrada, que es la función en términos de r, y la integraremos con respecto a r. Entonces aquí ya quedó enunciado el teorema de Frovini. Vamos entonces a resolverlo. La integral entonces quedaría así. Vamos a ver aquí. Integral va a ser igual a 10, la integral de coseno, seno. Entonces quedaría seno de teta evaluado entre 0 y pi medios. La integral de r al cuadrado, la integral de r al cuadrado es r al cubo sobre 3 evaluado entre 1 y 3. Vamos entonces, esto sería igual a 10. El seno evaluado en pi medios, es seno de pi medios es 1. Y evaluado en 0 es 0. Entonces 1 menos 0 y ya realizamos esta función evaluada en ambos. Ahora aquí tendríamos 3 al cubo sobre 3, entonces quedaría 3 al cuadrado, que es 9. 3 al cubo entre 3, 3 cuadrado, y luego menos r al cubo 3 evaluado en 1. Esto nos quedaría así, esto es 1, entonces 10 por 1 pues sigue siendo 10,
y 10 por el común denominador será 3 en este caso, entonces tendremos 27 tercios, que es 9. 27 tercios menos 1 tercio, 26 tercios. 26 tercios por 10. 26 tercios por 10, pues quedará 260 tercios. Ajá. Eso sería entonces, si esta integral de línea representara trabajo, pues entonces unidades de trabajo. Si representara alguna otro concepto al cual se le aplica, pues entonces eran las unidades que estaremos obteniendo. Si no nos indicaron qué representa, solamente se pidió resolver la integral de línea, pues este es el resultado de esa integral de línea. Y estos n pasos que se realizaron para obtener el valor de la integral de línea se van a multiplicar no sé cuántas veces si es que la resolvemos como una integral de línea, como lo habíamos hecho en el tema de integral de línea, ¿sí? Entonces, el que podamos aplicar el teorema de Green facilita mucho pues el proceso para llegar al resultado. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Volvemos entonces toda esta parte y veamos otro ejemplo en el que aplicamos o que es más conveniente aplicar el teorema de Green en la solución de una integral de línea. Estos ejemplos son ejemplos muy sencillos. En uno de ellos nos dice lo siguiente, déjenme, aquí tenemos, dice obtener la integral de línea del siguiente, evaluar, bueno, este sería el número 2 y nos dice evaluar y nos dan esta integral, la integral de x al cubo más, no, x al cuadrado más y al cubo diferencial de x más 3x al 3xy cuadrada diferencial de y. Esta es la integral de línea que debemos realizar y sobre la curva que nos dan en esta figura. Aquí está x, aquí está y, nos dan esta, así, así. Es una curva cerrada, se va a estar recorriendo el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, sentido positivo en el sentido de recorrido, que nos dan en este caso una parábola que es la y igual a x cuadrada, y nos dan entonces que aquí es 2, entonces este punto ya lo conozco porque sería entonces para una x2 tendría yo que la parábola tendría que tener y igual a 4 y este es el origen. Ok, entonces esa es la región cerrada y vamos entonces a trabajarla con teorema de Green. En este caso, lo primero, verificar si el campo es conservativo. Entonces, verificar si el campo es conservativo. Siempre iniciar toda integral de línea, sea que apliquemos el teorema de Green o no. Verificar si el campo vectorial es conservativo. Verificar si el campo vectorial es conservativo. Es conservativo. Como es un campo de 2 dimensiones, pues basta que se cumpla que estas derivadas parciales, la derivada de g con respecto a x, sea igual a la derivada de f con respecto a y. Entonces vamos primero a obtener la derivada de g con respecto a x. La derivada de g, esto sería la componente f del campo, esta es la componente g en el campo, entonces la derivada de g con respecto a x sería 3y cuadrada. Vamos a hacer aquí para el espacio, derivada parcial de la primer componente del campo con respecto a y va a ser igual a, con respecto a y, 3y cuadrada. En este caso
siguiente, cuando nosotros calculemos la diferencia entre estas dos derivadas parciales, pues vamos a llegar a 0, y entonces la integral de línea de una curva cerrada y un campo que es conservativo, pues va a ser 0. Entonces el campo es conservativo. El campo F es conservativo. Como es conservativo, pues obviamente esto va a ser 0. Y sí, efectivamente, cuando aplicamos teorema de Green, pues esta diferencia es 0 y la derivada de la integral doble de este integrando en 0, pues va a ser 0. Esto es 0, pues todo es 0. Y eso ya lo sabíamos porque cuando se tiene la integral de línea de un campo conservativo sobre una curva cerrada, esto es 0. Entonces, esto sería la forma de llegar rápidamente a ese valor. En este tercer ejemplo nos piden lo siguiente. Nos dice, evalúe la integral de línea, evalúe dos puntos, también esta integral, la integral de 7y menos e a la seno de x todo esto es la primer componente del campo vectorial, más 15 x menos el seno de, entonces por eso aquí corché, 15x menos el seno de y al cubo más 8y, se cierra paréntesis, se cierra corchet diferencial de y. Este es el campo vectorial, esta sería la primera componente del campo vectorial, esta es la segunda componente del campo vectorial. Es un campo en dos dimensiones, entonces podemos aplicar teorema de Green, donde la curva C es el círculo de radio 3, radio igual a 3, de radio 3, centrado en C 5, menos 7. En este punto tiene su centro. Entonces, pues en este caso, aplicar el teorema de Green será lo más conveniente, porque el campo vectorial, como ustedes pueden notarlo, pues no es una expresión simple y tendríamos que estar integrando utilizando las ecuaciones paramétricas de una circunferencia con centro fuera del origen, estar integrando toda esta expresión para esas ecuaciones de la curva, y pues esto va a quedar una expresión muy extensa. Vamos entonces a aplicar teorema de Green, y lo primero, verificar si el campo es conservativo. Entonces verifiquemos si el campo es conservativo, verificar si el campo es conservativo. De todas formas, necesitamos de las derivadas parciales porque están incluidas en la integral doble, entonces derivemos parcialmente a la segunda componente con respecto a x. Entonces derivemos parcialmente esta segunda componente con respecto a x. Nos va a dar 15. Derivemos parcialmente a la primer componente del campo
con respecto a y. Esto sería constante, nada más nos queda 7. Entonces, la diferencia de g, la derivada parcial de g con respecto a x menos la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 15 menos 7, que es igual a 8. Entonces tiene un valor constante esa diferencia. Ajá. La manera entonces de calcular esa integral utilizando el teorema de Green sería la integral que representa el área que queda encerrada en esta curva, que en este caso es un círculo de radio 3, el área de un círculo, o bien lo que queda encerrado en una circunferencia de radio 3 va a ser igual a todo esto, bueno, derivada de g con respecto a x menos derivada de f con respecto a y, diferencial de área de xy, esto quedaría igual a la integral doble de S8, diferencial de área xy rxy. Esto entonces, como es un valor constante, puede salir fuera de la integral y solamente multiplicar 8 por el área de ese círculo. Ajá. El área de ese círculo, pues en este caso es de radio 3, pues sería, incluso pues lo sabemos como pi por radio al cuadrado, entonces aquí tendríamos pi por 3 al cuadrado, o 9 pi. Ese es el área de un círculo de radio 3, no importa que lo esté con centro en el origen o centro fuera del origen, el área de ese círculo de radio 3 puede estar aquí o puede estar acá. Si tiene radio 3, este sería área del círculo, ajá. 2 puntos es igual a, bueno, aquí lo puedo explicar, pi por radio al cuadrado. Como r es igual a 3, entonces queda como 9 pi. Y esto entonces nos dice que la integral de línea de esa curva cerrada y de ese campo vectorial que nos dieron, pues sería 72 pi. No sé si unidades de trabajo, o en este caso sería masa, o lo que puede representar la integral de línea en diferentes conceptos, esa sería la unidad que se estaría utilizando. Pero esto es así. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos teorema de Green de alguna manera, porque sabemos que es este elemento en el integrando, pero si es constante sale del integrando y entonces es el valor de esta expresión por el área de la curva cerrada simple, y si esta la conocemos de manera también sencilla, pues entonces ya tenemos. Podríamos haber aplicado coordenadas polares, y como el área no importa dónde coloquemos a la circunferencia va a ser la misma, pues entonces colocaríamos en el centro de la circunferencia y aplicaríamos las coordenadas polares para determinar los intervalos tanto de r como de θ y llegaríamos al mismo resultado. Entonces, eso sería la forma de proceder. Bueno, ahora vamos a aplicar el teorema de Green, pero para el cálculo de áreas. Entonces, ya les decía yo que aplicando el teorema de Green para el cálculo de área es calcular el área con una integral de línea. Y existen 3 fórmulas que obtuvimos para el cálculo de área utilizando la integral de línea, que son las siguientes. Vamos aquí a anotarlas.
de un área utilizando el teorema de Green. De Green. Bueno, de Green. Vamos a calcular el área utilizando el teorema de Green. Recordar las fórmulas que se obtuvieron para el cálculo de área. Bueno, el área de una región del plano XY la podemos calcular como X de Y. X y la diferencial de Y asociadas a las ecuaciones paramétricas de la curva que encierra esa región. Y otra formulita que también la obtuvimos a partir del teorema de Green es esta. El área de la región XY para una curva cerrada, bueno, el área que queda limitada por esa curva cerrada, recorrida en sentido siempre al antihorario o sentido positivo, quedaría como menos Y diferencial de X. Ahora que si sumamos estas dos áreas tenemos el área duplicada, entonces podríamos decir que el área la podemos también obtener con la suma de ambas, pero calculamos la mitad de la suma de ambas y tendríamos X menos Y. Bueno, perdón, aquí me faltó la diferencial. X diferencial de Y menos Y diferencial de X. Esas son las tres fórmulas. Cualquiera de ellas pueden ustedes elegir la que sea para poder calcular una área usando el teorema de Green. Estas todas se obtuvieron a partir del teorema de Green. Bueno, pues entonces vamos a ver un primer ejemplo. Ejemplos. Este es uno de los ejemplos que generalmente se da utilizando el teorema de Green, es el cálculo del área de una elipse, porque este facilita mucho ese cálculo. Y luego vamos a determinar cuál sería la fórmula general para calcular el área de cualquier elipse, considerando los valores de sus ejes, del semieje menor y del semieje mayor asociadas a la elipse. Entonces vamos a partir de la ecuación canónica de la elipse con centro en el origen, porque lo mismo que explicaba aquí es lo mismo calcular el área de una elipse con centro en el origen que con centro fuera del origen, pero obviamente la ecuación, si la representamos con su centro en el origen, pues es una ecuación más simple. Entonces pues vamos a calcular esa área en forma general. Entonces calcular el área de una elipse de ecuación. Entonces digamos que la ecuación en forma canónica de la elipse sería algo así. Y aquí ya puede tomar cualquier valor los ejes asociados a esto. Si A es mayor que B, entonces la elipse tendría aquí el valor de A, el semieje mayor, y aquí el valor de B, el semieje menor. ¿Sí? Si esta fuera la elipse, lo podemos cambiar ahora que se encontrara el eje mayor sobre el eje Y y el eje menor sobre el eje X, y bueno, en este caso veríamos cuál sería la diferencia. Bueno, vamos a considerar que vamos a calcular el área de esa elipse. Esa es nuestra región RXY, entonces pues vamos a partir de esto. Bueno, entonces usando cualquiera de estas fórmulas, de hecho vamos a utilizar dos de ellas para poder obtener. Vamos a utilizar la primera para poder calcular el área de esta elipse. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesito las ecuaciones paramétricas de la elipse. Recuerden que cuando se utiliza o se va a resolver una integral de línea, se trabaja con las ecuaciones paramétricas o vectorial de la curva dada. Entonces en este caso nos están dando una curva cerrada, esta es nuestra curva cerrada. Vamos entonces a necesitar para esta curva cerrada
sus ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas, eso quiere decir que necesito parametrizar. ¿Cómo se parametriza en el caso de una elipse y de una circunferencia en las que ambas variables están elevadas al cuadrado? Utilizando la identidad trigonométrica pitagórica o la de Pitágoras. Entonces, en este caso, utilizando la identidad trigonométrica de Pitágoras, que nos dice que el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t debe ser igual a 1. Esto entonces nos llevará a que este término lo igualamos a coseno cuadrado de t. Y cuadrada sobre b cuadrada será entonces igual a seno cuadrado de t. Y en este caso ya podremos llegar a las ecuaciones paramétricas de esa curva. Entonces las ecuaciones paramétricas quedan de la siguiente forma. Si x cuadrada sobre a cuadrada es igual a coseno cuadrado de t, entonces x sobre a es coseno, ¿sí? Obteniendo la raíz de ambos lados de la igualdad. Entonces x sobre a es igual a coseno. Quiere decir entonces que x es igual a coseno de t. Y de igual forma tenemos que el valor de y será igual a b seno de t. Estas son las ecuaciones paramétricas de esta elipse. Si estas son las ecuaciones paramétricas, entonces la diferencial de x será menos a seno de t, diferencial de t. Y la diferencial de y va a ser igual a b coseno de t, diferencial de t. Entonces la diferencial las ambas diferenciales ya las tenemos. Vamos entonces a utilizar esa primera formulita para el cálculo de área y luego vamos a ver cómo se simplifica aún más si utilizamos la número 3. Entonces lo vamos a resolver con ambas para ver en este caso. Vamos a resolver una integral de línea y de igual forma como lo hacíamos con la integral de línea, que necesitamos el intervalo. Ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Ahora el intervalo para recorrer la curva completa, la curva cerrada, será intervalo, pues va a ser tener que recorrer t desde 0 hasta 2pi. Eso me llevaría a recorrer toda la elipse de manera completa. Y ya tenemos entonces todo para poder, sería área de la región RXY va a ser igual a la integral de línea que va desde 0 a 2pi. Aquí es donde representamos el intervalo del parámetro de 0 a 2pi. ¿De quién? De x por la diferencial de y. Entonces x nos da x, este es el valor de x en coordenadas paramétricas, entonces quedaría a coseno t por la diferencial de y. La diferencial de y es b coseno de t. Diferencial de t. Y entonces esto nos quedaría rxy va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de a b coseno cuadrado de t diferencial de t. A rxy será entonces este término, los valores que pueden tomar los semiejes menor y mayor de la elipse, pues son valores constantes ya en una elipse cualquiera. Entonces podemos decir que solo vamos a integrar de 0 a 2pi. El coseno cuadrado de t, utilizamos la igualdad, que nos lleva a que 1 más el coseno del ángulo doble de t sobre 2 es igual a coseno cuadrado de t. Esto diferencial de t. Entonces aquí tendríamos a rxy, esto va a ser igual a AB entre 2, sacamos ese valor también constante y nada más nos quedaría aquí todo por de 0 a 2pi la diferencial de t, t1 por diferencial de t más aquí AB sobre 2, este término está afectando a todo, de 2pi del coseno de 2t diferencial de t. Esto realizamos un cambio de variable, tenemos
tendríamos entonces que sería lo siguiente, a xy quedaría entonces como AB sobre 2. En este caso la t ya sería la solución de esta integral y tenemos que evaluarla entre 0 y 2pi. Luego entonces aquí tendríamos que integrar a el coseno de u desde 0 a 2pi y la diferencial de t quedaría como diferencial de u entre 2. Entonces esto nos lleva a que xy es igual, aquí al evaluar en 2pi menos 0 queda solo 2pi, entonces esto nos quedaría AB sobre 2 por 2pi, entonces nada más nos queda A por B por pi y en este caso nos quedaría AB entre 2 por seno de u, pero en este caso u es igual a 2t, este 2 sale fuera, entonces vamos a poner 2 por 2 son 4, aquí estaría, entonces ya tenemos esto y evaluamos entre 0 y 2pi. Al evaluarlas, el seno en 2 por 2pi sería seno de 4pi y el seno de 4pi es 0. Menos evaluar el seno en 0, entonces quedaría seno de 0 que también es 0. Todo esto es 0 y por consiguiente entonces nada más nos podemos evaluar el área de esa elipse es solo AB por pi. Entonces, cuando se desea calcular el área de cualquier elipse, si se conocen los valores de los semiejes, ya con ello ya tenemos entonces el valor del área de la elipse. Por ejemplo, si tenemos una elipse cuyos valores ya son estos, por ejemplo, aquí identificaremos a A con el valor de 3 y a B con el valor de 2. Recuerden que estos son los elementos A cuadrada y B cuadrada respectivamente. Así es que A sería entonces raíz de 9 y B sería la raíz de 4 y si ya tenemos esos valores, el área de esta elipse quedaría como 3 por 2, 6 por 6pi unidades de área. Y cualquier otra elipse, nada más consideraríamos esto para poder encontrar el área. La elipse podría quedar fuera de o sea, tener su centro fuera del origen y tener entonces una elipse que fuera su centro en 1 y tener el mismo semieje mayor más y más 4 al cuadrado sobre el mismo semieje mayor 1. Esta elipse lo único que hicimos fue trasladar su centro al punto 1, menos 4. Pero sigue siendo la misma elipse, por consiguiente sigue teniendo la misma área y tendríamos entonces el mismo valor de área. No importa que el centro lo coloquemos en otro punto cualesquiera y no el origen. Entonces esta formulita satisface para el cálculo de área de una elipse cualesquiera. Vamos entonces ahora a ver este otro ejemplo. No, dije que la iba a resolver con esta otra fórmula. Entonces vamos a calcular la misma. Aquí quedaría entonces. Esto lo necesito, entonces nada más aquí. Fíjense, el utilizar la tercera fórmula, en este caso, cómo simplifica las cosas. Utilizando esta fórmula, área de la región igual a 1/2 de la integral de línea de una curva cerrada, que en este caso es la elipse que nos dieron, x de y menos y de x. Bueno, entonces aquí simplemente vamos sustituyendo los valores de esta integral haciendo uso de las ecuaciones paramétricas de la curva y del intervalo de esta. Entonces quedaría 1/2 de la integral de línea de ¿quién? Desde 0 a 2pi de x, pero x tiene el valor de a coseno de t. Diferencial de y, entonces sería b coseno por b coseno de t
diferencial de t, lo que aquí no va a caber, luego menos y, pero la y tiene el valor de b seno de t. ¿Por quién? Por la diferencial de x, y la diferencial de x es menos a por el seno de t diferencial de t. Entonces esta área va a quedar 1/2 de la integral de líneas de 0 a 2pi de AB, que multiplica, si se fijan, aquí a por b coseno cuadrado. Vamos a poder factorizar coseno cuadrado, y en este caso menos por menos da más, también tenemos AB, pero ahora por el seno cuadrado de t. Entonces ya visualizaron que podemos simplificar usando la identidad trigonométrica de Pitágoras, y aquí todo la diferencial de t quedó en el extremo. Por consiguiente, esto usando la identidad trigonométrica de Pitágoras es solo 1, y ahí les queda que el área de RXY puede quedar este término, pueden sacarlo fuera de la integral, y solamente tenemos que evaluar ese 1 diferencial de t, y ya entonces tenemos exactamente lo mismo. Tenemos que queda AB entre 2 por la integral de 1 es t, evaluada entre 0 y 2pi, y les queda lo que obtuvimos hace un momento, AB por 2pi. Y esto es esto. Bueno, ya hubiera llegado de una vez. AB pi. Sería también a lo mismo. Entonces, cualquiera de estas tres fórmulas nos lleva a lo mismo, exactamente a lo mismo. Aquí estamos usando la primera, en realidad todo lo que hicimos en la primera, y llegamos hasta aquí. Si hubiéramos utilizado la segunda, hubiéramos llegado a que tenemos menos AB seno cuadrado de t. Y en ese caso hubiéramos utilizado la identidad trigonométrica seno cuadrado de t es igual a 1. En este caso es 1 menos el coseno del ángulo doble sobre 2. Y cuando es coseno cuadrado, pues es 1 más el coseno del ángulo doble sobre 2. Pero si se percatan, todo lo que fue la integral del coseno del ángulo doble nos llevó a 0, porque la integral de coseno es seno, y evaluado entre 0 y 2pi, todo eso dio 0. Entonces nada más nos quedamos con el 1/2, este 1/2 al momento de integrar, y ya eso fue lo que nos llevó a este resultado. Y en todos los casos va a ser lo mismo. Entonces llegamos a lo que sería obtener el área de una elipse en forma general. Bueno, para calcular áreas como la siguiente, estas aplicaciones del teorema de Green son útiles también. Miren, calcular el área, déjenme ver cómo dice el enunciado, aquí está. Dice calcular el área de la región interior a la elipse y exterior al círculo. Calcular el área de la región interior a la elipse y nos dan esta elipse x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 4 igual a 1, y exterior al círculo. Y exterior al círculo, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Bueno, aquí ya quedó más abajo. Luego entonces tenemos esto. Y evaluar la integral. Entonces esto sería
Esta con respecto. Evaluando la integral, evaluando. Y nos dan esta integral. 2x de diferencial de x más x al cuadrado más 2x diferencial de y. Entonces hay que evaluar esta integral y utilizar la región cerrada descrita. Ok, bueno, entonces pues hay que proceder a ello. Entonces vamos a calcular el área de la región interior precisamente a esta elipse y exterior a ese círculo. Entonces tenemos algo así, una elipse cuyo eje mayor es 6. Bueno, aquí tendríamos aquí está, este es el origen y esto es x, esto es y, y aquí tenemos un valor de 3 y aquí tenemos un valor de 2, de manera que el eje mayor, el que va de este punto a este punto, es 4 y el eje menor, el que va de este punto es 4 y el eje mayor, el que va de un vértice a otro en la elipse, es 6. Entonces, el círculo está dentro de esa elipse y solo tiene radio igual a 1. Entonces vamos a dibujar aquí a la mitad del 2, una circunferencia chiquitita. Así. Y todo lo que queda fuera de la circunferencia y dentro de la elipse es la región que se está utilizando. Entonces, si se trabaja con el teorema de Green, el cálculo de esta integral sería lo siguiente. Primero, utilizando el teorema de Green, primero tenemos que ver si el campo vectorial es o no un campo conservativo. Entonces, aplicando teorema de Green. Aplicar teorema de Green. El teorema de Green, primero para calcular una integral de línea. Y luego para calcular el área de la región. Entonces, aplicar el teorema de Green. Verificar si el campo es conservativo. Verificar si el campo es conservativo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con las derivadas parciales. Esta es la componente en F del campo vectorial, esta es la componente G del campo vectorial. Pues entonces vamos a obtener la derivada parcial de, en este caso primero de G, con respecto a X va a ser igual. Derivemos esto con respecto a X. X cuadrada sería 2X, más 2X derivada con respecto a X es 2. Esa es la primera derivada parcial. Ahora obtengamos la derivada parcial de la primer componente del campo, de la componente F, con respecto a Y. ¿Dónde anda F? Aquí está. F, derivémosla con respecto a Y, va a ser igual a 2X. Tienen valores diferentes, entonces el campo no es conservativo. Y la diferencia entre ellos, derivada parcial de G con respecto a X menos la derivada parcial de F con respecto a Y, va a ser igual a 2x más 2 menos 2x. Entonces eso nos va a llevar a 2. 2x más 2 menos 2x, pues esto va a ser igual a 2. Y ya vamos a borrar todo esto porque están empalmando aquí las cosas así. Entonces nos dio un valor constante, la
la diferencia entre estos valores. Aplicando el teorema de Green, nos diría que la integral de línea de ese campo vectorial, va a ser igual a la integral doble de la región encerrada por esa curva, y en este caso tenemos aquí que G, derivada parcial de la segunda componente del campo menos con respecto a X menos la derivada parcial de la primer componente del campo con respecto a Y, y aquí la diferencial de área de XY. Bueno, en este caso entonces todo esto es constante y nos da 2, entonces sería la integral que representa el área de esa región. Aquí tendríamos este 2 por la diferencial de área de XY. Esto entonces nos llevaría a que esa integral de línea va a ser igual a que solamente calculemos el área y multipliquemos dicha área por 2, porque como fue constante integrando, bueno, esta diferencia puede salir fuera de la integral, y entonces simplemente calculamos el área y ya la multiplicamos por 2. Y ya tenemos el cálculo de esa área de manera similar a como lo hicimos hace un momento, porque ya puedo decir que el área es área de la elipse menos área del círculo. Esto entonces nos queda como 2, y el área de la elipse decíamos que es igual a BΠ, donde A y B son los semiejes de la elipse, el semieje menor y el semieje mayor. Entonces ya sabemos que en este caso sería 2 por 3 por pi. Esos son los dos semiejes de esta elipse, el 2, el 3 por pi. Y el área del círculo pues es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Pues bueno, aquí lo podemos dejar como AB. Y ya nada más decimos, bueno, si A es igual a 3, si B es igual a 2, y si R el radio de la circunferencia es 1, pues entonces esta integral de línea nos queda como 2 por 6 pi menos pi. Esto es igual a 10 pi. Bueno, la integral de línea es igual a 10 pi. Si, de nuevo, si representa trabajo, pues unidades de trabajo. Si representa masa, pues unidades de masa. O si representa otra cosa, las unidades pues eran otras. Entonces, esta fue un ejemplo en el cual se utiliza el teorema de Green de las dos formas en las cuales se aplica, es decir, para el cálculo de una integral de línea y para el cálculo de área. En este caso, así fue como obtuvimos el área de una elipse, entonces así llegamos al resultado. Vamos a hacer un tercer ejemplo en el cual calculemos área utilizando el teorema de Green. Nada más dejen ver el tiempo. Okay. Y tenemos entonces el tercer ejemplo. Y en este tercer ejemplo nos dice lo siguiente: calcular el área de la región limitada por. Entonces dice calcular el área de la región RXY limitada por las curvas. Por las curvas. Y nos dan las siguientes curvas. Y =
igual a 1 y y igual a x cuadrada menos 1. Esas son. Entonces se necesita solo el calcular el área. En este caso vamos entonces a identificar cuál es la región que se está dando a partir de estas dos curvas. Esta es una recta horizontal, entonces esta es muy sencilla. Esta es una parabolita. Ajá. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí más o menos, vamos a ver. No sé por dónde esta parabolita, dejen nada más tener una idea de cómo se comporta. Si la represento en su forma canónica sería y más 1. Entonces el vértice estaría en x0 y en y igual a menos 1. Si ese es el caso, aquí tendríamos que abre hacia arriba y para cada valor de y tenemos dos valores en x. Ok, entonces abre hacia arriba y su vértice está en menos 1. Ok, más o menos entonces vamos a dibujar por aquí y este pasa en 1, entonces por aquí. Algo así. Entonces este es el eje X, este es el eje Y. El menos 1 y en 1 son los valores que nos interesan. Aquí en 1 y en menos 1. En 1 porque por aquí pasa esta recta horizontal y en menos 1 porque ahí se encuentra el vértice de la parabolita. Entonces tenemos que la recta sería esta, y igual a 1. Ahí está, la recta y igual a 1. Y la parabolita abre hacia arriba y tiene su vértice en 0, menos 1. Aquí abre hacia arriba. Nada más para ver por dónde cruza el eje de las X. Esto pasa cuando y es igual a 0. Ok, y en 1 también. Entonces más o menos como por aquí sería más o menos lo mismo que estoy diciendo que es 1. O como por aquí. Entonces esto sería así y así. Esta la hice un poquito más, bueno, es igual. Esto nada más es una idea de cómo en este caso el dibujo, ok, más o menos. Esa sería entonces la parábola y igual a x cuadrada menos 1. Este es su vértice en 0, menos 1. Y aquí cruza en 1, aquí cruza en menos 1. Y esta es entonces la recta que vamos a considerar. Necesitamos los puntos de intersección. Ahora vamos a obtenerlos desde el principio para que no vamos a... Y es muy fácil porque como una de las curvas es solo y igual a 1, pues sustituyendo aquí, al trabajar simultáneamente ambas, pues podríamos sustituir el valor de y igual a 1 en la ecuación de la parábola y entonces tendríamos que la intersección entre y igual a 1 y y igual a x cuadrada menos 1, si sustituir y igual a 1 en y igual a x cuadrada menos 1 nos lleva a que 1 es igual a x cuadrada menos 1 y x cuadrada es igual a 2. Entonces tenemos que x es igual a más menos 2. X es igual a raíz de 2 y x2 es igual a menos raíz de 2. Para que no haya problema, a lo mejor esto no se ve bien. Entonces aquí tendríamos el punto 1, sería entonces 1 en x. A ver, no, en x es raíz de 2, perdón. En x raíz de 2. Y si x es igual a raíz de 2, ya siempre va a ser 1. Y si x es igual a menos raíz de 2, y siempre va a ser 1, y aquí sería menos raíz de 2, 1. Entonces estos son los dos puntos de intersección. Ajá. Y ya que tenemos esto, entonces pues vamos a proceder, vamos a utilizar en este caso cualquiera de estas formulitas. Vamos a ver, usando la primera y la segunda, es más, podemos también usar cualquiera de estas dos diferentes para ver que efectivamente todo se llega a lo mismo. Entonces vamos a ver. ¿Qué más necesitamos? Sí, necesitamos
las ecuaciones paramétricas de esa curva cerrada. Y como curva cerrada va a estar dada en dos partes. Entonces es una curva cerrada a trozos. Se tiene una curva cerrada a trozos. Una curva cerrada a trozos. Entonces la curva primera, la curva 1, es la parabolita y igual a x cuadrada menos 1. Y en este caso necesitamos sus ecuaciones paramétricas. Entonces, parametrizando, tendríamos entonces que podemos hacer que x sea igual a t, el valor arbitrario correspondiente, que sea entonces la parametrización natural que le llama la arbitrario. Entonces, parametrización natural, donde las ecuaciones paramétricas entonces quedarían de la siguiente forma. Ecuaciones paramétricas. Paramétricas serían entonces, para x tenemos que va a ser t y y entonces sería igual a t cuadrada menos 1. De una vez, ya que tenemos las ecuaciones paramétricas, asociamos las diferenciales. Diferencial de x será diferencial de t y la diferencial de y será igual a 2 veces t diferencial de t. ¿Qué más necesitamos? Un intervalo que cubra, que nos haga recorrer esa curva en sentido positivo. Toda ella en sentido positivo. Entonces, eso tendrá que ser así. En sentido positivo o en sentido contrario a las manecillas del reloj, tendremos que partir del punto P subíndice 2 y llegar al punto P subíndice 1. Eso nos llevaría desde menos raíz de 2,1 a raíz de 2,1. Entonces iríamos del punto P subíndice 2, que es menos raíz de 2,1, al punto P subíndice 1, que es raíz de 2,1. Para lograr estas coordenadas, el valor de t tendría que ser menos raíz de 2. Y en este caso entonces ya tendríamos que y es igual a menos raíz de 2 y que x es igual a menos raíz de 2 y que y es igual al cuadrado de raíz de 2 negativa, que sería 2 menos 1, 1. Y en ese caso t entonces se encontraría de menos raíz de 2 a raíz de 2. ¿Sí? Que serían los valores de las coordenadas x y y cuando t vale raíz de 2. Ya que tenemos lo que requerimos, las ecuaciones paramétricas y el intervalo, ya podemos entonces obtener la integral de línea, que en este caso representa el cálculo de área de esa región cerrada. Como son dos curvas, vamos a tener que obtenerla primero para la curva 1 y luego vamos a obtenerla para la curva 2. Entonces podemos decir área subíndice 1 y nos lleva entonces a lo siguiente. Vamos entonces a decir, el intervalo es de menos raíz de 2 a raíz de 2. ¿Sí? Es el intervalo, los valores de t los que determinan el límite inferior y superior de la integral, o el extremo inferior y el extremo superior de la integral. Luego aquí x es t en términos del parámetro, y diferencial de y es 2t diferencial de t. Y entonces esta es la integral que nos lleva al cálculo de área. Vamos entonces a decir que área 1 será entonces 2t al cuadrado. Entonces 2t al cuadrado quedaría 2t al cubo entre 3 al integrar. 2t al cuadrado quedaría 2t al cubo sobre 3 evaluado entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Esto entonces nos queda como área, la primera área sería entonces raíz de 2 al cubo es 2 raíz de 2. Y 2 raíz de 2 por 2 quedaría 4 raíz de 2 sobre 3. Ese sería entonces el valor de esa área, calculando la primera curva. Ahora nos requerimos de la curva 2, que es la recta, y la tenemos que recorrer en sentido
positivo también. Entonces la curva 2 es esta recta, la recta y igual a 1. Y hacemos exactamente todo lo que hicimos hace un momento, parametrizar. Si tenemos una recta horizontal, quiere decir que y siempre va a ser igual a 1. La que va a darle los diferentes valores de los puntos que forman esta recta es el valor de la x. Entonces va a ser x la que quede en función de t, ecuaciones paramétricas. Y donde t toma todos los valores reales, entonces x va a ser igual a t y y se queda con el valor constante siempre 1. De manera que cualquier punto de esta recta tendrá cualquier valor en x, 1 en el valor de y. Las diferenciales asociadas entonces va a ser diferencial de x, será la diferencial de t y la diferencial de y pues queda en 0. El intervalo en el cual se va a recorrer en sentido positivo, intervalo, es decir, del punto P subíndice 1 ahora vamos a pasar al punto P subíndice 2, ese es el sentido positivo para seguir cerrando esa curva en sentido positivo. Entonces, para poder llegar del punto P subíndice 1 al punto P subíndice 2, el intervalo, el valor de x tendrá que ir desde raíz de 2, entonces lo tenemos que poner de esta manera, de t igual a raíz de 2 a t igual a menos raíz de 2. Ese será entonces el recorrido de t. Y lo sustituimos en nuestra integral y en este caso tendríamos lo siguiente. Vamos a ver aquí. Tendríamos que la integral, el área de la región XY, la número 2, sería entonces la integral, bueno, necesitamos esto, x de y. Entonces, en este caso quedaría de raíz de 2 a menos raíz de 2. ¿Quién es x? X es t, pero ¿quién es la diferencial de y? La diferencial de y es 0, entonces todo esto es 0. Entonces el área total quedaría como la suma de área 1 más área 2 y en este caso solamente quedaría como 4 raíz de 2 entre 3 unidades al cuadrado de área. Esa sería la manera de calcular entonces el área. Podemos utilizar la segunda fórmula, la que no hemos utilizado hasta ahorita. Entonces otra forma de resolverlo, sería entonces, voy a considerar los mismos curvas, la curva 1, la curva 2, ya tengo todo en sus ecuaciones paramétricas. Entonces el recorrido sigue siendo en sentido contrario a los manecillos del reloj, pero en este caso voy a utilizar la fórmula que me dice que es la integral de línea de menos y diferencial de x. Y en este caso entonces tendríamos que para la curva 1 se tendría que el área de la región RXY1 va a ser igual a la integral de dónde a dónde. Para la curva 1 todo esto es lo mismo, nada más vamos a sustituirla en diferente fórmula. Tendríamos que de menos raíz de 2 a raíz de 2 son en los intervalos. Ahora, ¿quién es y? Es esta, entonces tendríamos menos y, que es t cuadrada menos 1, menos y, diferencial de x, Y en este caso el área 1, yo nada más la voy a abreviar de esta manera, quedaría la integral, de una vez la integral, quedaría menos t al cubo sobre 3, menos por menos da más t, todo esto evaluado entre menos raíz de 2 a raíz de 2. Entonces el área 1 quedaría como menos 2 raíz de 2 sobre 3, menos 2 raíz de 2 sobre 3, al evaluarlo en raíz de 2,
más raíz de 2, más raíz de 2, menos todo lo que queda, evaluando en menos raíz de 2. Entonces sería en menos raíz de 2 elevado al cubo quedaría menos 2 raíz de 2. Por este menos quedaría más 2 raíz de 2 sobre 3. Porque elevar al cubo sigue conservándose el signo menos y este menos que le antecede, menos por menos da más. Ok, entre 3. Y luego aquí la t evaluada en menos raíz de 2, pues nada más queda menos raíz de 2, así. Ahora sí vamos a sumar todo esto. Quedaría menos 4 raíz de 2 sobre 3. Menos por menos da más 2 veces raíz de 2. Vamos a dejarlo así. Este sería entonces el área 1. Vamos a ver entonces para la curva 2. Para la curva 2 que tenemos sería el área de la curva 2 iría de, aquí está la curva 2, ahora va a ir de raíz de 2 a menos raíz de 2. Entonces en el límite inferior tenemos raíz de 2, en el límite superior tenemos menos raíz de 2. ¿De quién? De x, no es cierto, ahora andamos en, sí, ¿verdad? En x de y, no, aquí, en menos y de x, sí, ya me parecía que lo habíamos cambiado, entonces menos y, ¿quién es menos y aquí? Menos 1. Para la curva 2, y toma el valor de 1, entonces las ecuaciones paramétricas me llevan a menos y por diferencial de x. ¿Quién es la diferencial de x? La diferencial de x es diferencial de t. Entonces nos va a quedar, esto va a ser solamente t, menos t. Al integrar el signo lo seguimos conservando y esto lo evaluamos entre raíz de 2 en el límite inferior y menos raíz de 2 en el límite superior. Entonces esto quedaría menos raíz de 2. Menos por menos da más raíz de 2. Y luego menos raíz de 2. Así. Entonces esto nos queda como 2 veces la raíz de 2. La suma de estos dos elementos, la suma de este más la suma de este sería el 2, va a ser igual a, en este caso, menos 4, bueno, aquí lo hacemos, sin perder de vista lo que nos dio como resultado este, aquí está, acá, aquí nos dio, este es el resultado total. Entonces sería lo siguiente. El área total quedaría área 1 más área 2. En este caso, área total sería área 1. ¿Dónde anda área 1? Aquí. Menos 4 raíz de 2 sobre 3 más 2 raíz de 2. Y luego más, esto ya es área 1, todo esto, más el área 2 que es más 2 raíz de 2. Esto es entonces... área total es igual a menos 4 raíz de 2 sobre 3 más 4 raíz de 2. Necesito como un denominador a 3, entonces este sería el común denominador. Aquí tendríamos menos 4 raíz de 2. Aquí sería, para que se tenga 3, entonces tendríamos que multiplicar por 3 a la parte del numerador y al denominador, entonces tendríamos 12 raíz de 2 tercios. Esto sería entonces 8 raíz de 2 tercios y no llegamos a lo mismo en este caso. Entonces creo que donde está el error, bueno, una manera de salir de dudas rápidamente es resolver aquí, nomás que como ya borré y no guardé todo lo que tenía, no sé dónde encontrar. Entonces, calcular el área con una integral doble. Seguramente hay alguna suma, algo, me equivoqué. Entonces teníamos esto, algo así, así. Este es y igual a 1, este es igual a y igual a x cuadrada menos 1. Vamos a encontrar la manera de resolver esto. Yo creo que como una región verticalmente simple, en donde x va a quedar entre dos rectas verticales. ¿Quiénes serán las rectas verticales?
pues las x de los dos puntos de intersección, que serían de menos raíz de 2 a raíz de 2. ¿Y quién sería la y? La y va a ir desde la que sería la parábola, en función de x, de la parábola a la recta, que es 1. Estos son entonces los intervalos. El área entonces quedaría desde menos raíz de 2 a raíz de 2, y y quedaría de x cuadrada menos 1 a 1. Aquí tendríamos diferencial de y, diferencial de x. Por consiguiente, esto nos quedaría así. Bueno, aquí no debería irse hacia abajo, pero lo que no quiero es borrar los resultados. Aquí tendríamos entonces el área de menos raíz de 2 a raíz de 2, y en este caso quedaría la y, la primera integral, la interna, ya quedaría y la evaluamos entre 1 y x cuadrada menos 1, y queda por resolver la integral con respecto a x. Entonces aquí nos quedaría la integral de menos raíz de 2 a raíz de 2 de 1 menos x cuadrada más 1, porque el menos antecede a todo esto, entonces menos x cuadrada más 1, todo esto diferencial de x. El área entonces va a ser igual a 2, la integral de menos raíz de 2 a raíz de 2 de 2 menos x al cuadrado diferencial de x. Aquí pudimos haber utilizado la simetría de la figura, pero bueno, ya no lo hice. Aquí entonces ya integramos. La integral quedaría 2x menos x al cubo sobre 3, evaluada entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Esto entonces nos lleva a lo siguiente, creo que aquí lo podemos todavía manejar. Quedaría entonces 2 raíz de 2, 2 raíz de 2 menos, esto sería 2 raíz de 2 entre 3, menos aquí, esto sería menos, menos 2 raíz de 2, porque la x evaluada en menos raíz de 2 nos daría menos raíz de 2 por 2, y ahora menos, el x al cubo evaluado en menos raíz de 2 es negativo, entonces menos por menos da más. Aquí quedaría entonces 2 raíz de 2 sobre 3, así. Entonces esto nos da, área es igual a 4 raíz de 2, menos por más da menos, menos 4 raíz de 2 entre 3. Y eso es, creo que lo mismo que tenemos aquí. Entonces el área en la que no me equivoqué es en la segunda. Entonces aquí sería, esto sería, ya quedaría como 12 tercios de raíz de 2 menos 4 tercios de raíz de 2, buscando el común denominador entre estos dos términos. Entonces sería 8 tercios de raíz de 2. Y este entonces es el área, efectivamente, el área total que andamos buscando. ¿Qué pasó aquí? En donde me equivoqué yo, probablemente en el cálculo de la primera curva, que es la que estaba en esta parte. Entonces ustedes pueden ver entonces dónde está el error, probablemente algún signo en la suma que me tenía que llevar aquí a 8 en lugar de a 4. Pero solamente hasta que se revise lo veré. Bueno, entonces lo dejamos en este ejercicio y continuamos en otro.